Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario de la Biblia de estudio teológico. Y vamos a hacer la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 14 hasta el versículo 9 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Y es así la palabra del Señor. Seguimos con el texto que dejemos en el versículo 13, dice, verso 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Azcor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tisba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgasteis tus vestidos, y llorasteis en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Empezamos con el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Verso 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vamos a ver ahora reformas de Josías, capítulo 23, verso 4, seguimos leyendo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Sera y para todo el ejército de los cielos, y lo quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas a ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y verso 9, va a ser el último versículo que voy a leer. Pero los sacerdotes de los lugares altos
no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Bien, está aquí la lectura y próximamente haremos a partir del versículo 10 en adelante el siguiente audio. Ahora vamos a ir a las notas de comentario, que dice así: capítulo 22 de Segunda de Reyes, del versículo 14 al versículo 16, hablando de la profetisa Hulda, dice: no se consulta a Jeremías ni siquiera a Sofonías, como Jeremías capítulo 1, verso 2 y Sofonías 1.1, sino a una desconocida profetisa que estaba casada con un oficial de la corte o tal vez de un miembro del personal del templo. No resulta claro si Salún estaba a cargo de las vestiduras del rey o de los sacerdotes. Hulda vivía en la segunda parte de Jerusalén, que probablemente había sido un área residencial en el monte occidental. Sus palabras confirman lo que ya había anunciado los profetas anónimos en Segunda de Reyes capítulo 21. El Señor va a traer todo el mal sobre Jerusalén y sus habitantes. Segunda de Reyes capítulo 22 verso 20 dice: serás llevado a tu sepulcro en paz. Como Josías se ha humillado delante del Señor, no verá personalmente todo el mal que caerá sobre Jerusalén. Morirá antes de que se cumplan los eventos profetizados, como enseña en capítulo 21, verso del 12 al 14, y capítulo 22, verso del 15 al 17. Capítulo 23, verso 2 y 3. Subió el rey a la casa de Jehová. Como Josías es un rey piadoso, el oráculo de Hulda sobre el futuro no hace que se desvíe del camino de la reforma religiosa. Llevar adelante una reforma de conformidad con el libro del pacto sigue siendo lo correcto. Su primera medida es organizar una ceremonia de renovación del pacto. Compárese en el capítulo 11, versos 12 y 14, cuando el rey también se pone en pie junto a la columna. Capítulo 23, verso del 4 hasta el 9. Todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Asera. Todo lo relacionado con Baal, Asera y la adoración del ejército de los cielos es sometido a un trato radical. Pues esto podemos verlo en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31 y 33, y Segunda de Reyes, capítulo 17, verso del 7 hasta el versículo 23. El Valle de Cedrón, cuyas laderas orientales se habían vinculado con la idolatría desde la época de Salomón, como enseña Primera de Reyes, capítulo 11, verso 7, resultó un lugar conveniente para destruir los objetos del culto de dichos ídolos. Con esta acción se los quitó de Jerusalén y se profanó el valle en sí mismo como lugar religioso. Respecto a la prostitución idólatra, como enseña Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 7, podemos ver la nota que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 24. Es probable que las tiendas para Asera, como enseña Segunda de Reyes 23:7, hayan sido vestiduras rituales que se usaban en la adoración de esa diosa. Compárese capítulo 10, verso 22. Entre los lugares altos, esto está en negrita, que se destruyeron, podemos verlo en Primera Reyes 3:2, algunos estaban ubicados cerca de la puerta específica, Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 8, de la ciudad, que no se menciona en ningún otro lugar. Capítulo 23, verso 8. En letra negrita dice: profanó los lugares altos desde los sacerdotes quemaban incienso. Estos eran lugares locales de adoración de varias ciudades. Podemos ver la nota en Primera Reyes, capítulo 3, verso 2. Un templo israelita que se encontró en el sitio arqueológico de Arad probablemente sea un ejemplo de este tipo de altar. Se construyó en el siglo X a.C. y tiene muchas similitudes con el templo salomónico de Jerusalén, como por ejemplo el patio del complejo de Arad. Tiene un altar sacrificial que mide exactamente lo mismo que el altar del templo descrito en Éxodo capítulo 27, verso 1. El complejo de Arad no era un santuario israelita legítimo, por lo que se lo abolió en el siglo
VII a.C. como parte de las reformas de Josías y Ezequías. Bien, pues hasta aquí la lectura de las notas de comentario, porque la siguiente es capítulo 23, verso 10, así que lo dejaremos para la próxima. Y todo esto nos da una pequeña enseñanza, ¿no? Como Josías, viendo que el pueblo se había apartado del Señor, se había olvidado de la ley de Dios, de los mandatos, de los preceptos del Señor, en el momento que haya en el libro de la ley del pacto, él rasga sus vestiduras y reconoce que la profecía, ¿no?, por medio de esta profetisa, a pesar de que lo consultan con los profetas que habían en esa época, es un juicio divino que va a venir sobre esa tierra por haber dejado a Dios a un lado y haber abandonado al Señor, ¿verdad? Y haber adorado a dioses paganos, y haber adorado, bueno, pues haber consultado con el zodiaco, con el ejército de los cielos, haber adorado desde la luna, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que su pueblo, el pueblo de Israel, se había contaminado de tal manera que sus corazones estaban alejados de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es algo que Dios en ningún momento puede considerar como algo que verdaderamente le dé a él la gloria. Él hizo un pacto con su pueblo, donde él escogió a un pueblo para que específicamente le adoraran a él como el único Dios verdadero. Él hizo un pacto y les dio unas leyes para que realmente guardaran su pueblo la ley moral y la ley ceremonial, ¿verdad? Entonces el pueblo lo único que tiene que hacer es obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos, ¿verdad? Y Dios bendeciría a su pueblo. Pero nuevamente vemos aquí cómo Israel le falla al Señor y Dios tiene que mandar juicio, ¿verdad? ¿Cómo preserva al rey Josías por haberse humillado y haberse arrepentido? Él dice que él iba a morir antes de que viera todo el juicio que iba a caer sobre la tierra de Israel, ¿no? Y bueno, vemos aquí empiezan las reformas que el rey Josías empieza a hacer, cómo empieza a tirar todo aquello que se había levantado, que iba en contra de la voluntad de Dios, todos los ídolos, todos los altares, todo aquello que se hacía en sacrificio a los ídolos paganos, y él empieza a derribarlo, empieza a destruir todo aquello, ¿verdad? Y eso es algo que nos trae una enseñanza, ¿no? Cuando a veces levantamos nosotros en nuestras propias vidas altares, y a veces cuando uno se aparta un poquito del Señor o se aleja y nos alejamos un poquito del Señor, empezamos a levantar altares, ¿verdad? Carnales, nuestra propia carne se empieza a levantar de nuevo y empezamos de algún modo, bueno, pues a hacer sacrificios a las cosas que nos agradan, a las cosas que nos gustan a nuestra carne, ¿verdad? La carne se levanta en muchas ocasiones. La carne no es otra cosa que la vieja naturaleza rendida y caída hacia el pecado. Y es verdad que cuando nos descuidamos, ¿verdad?, contestamos un poco al Espíritu Santo, ¿verdad?, es verdad que empieza a resurgir de nuevo la vieja persona, ¿no? Cada uno individualmente, que nos conocemos y somos tentados cada uno según nuestros propios pasiones y deseos, ¿verdad? Y eso lo conoce mejor el Señor, pero también lo conoce el Satanás, cuáles son nuestros puntos débiles, y ahí sabe dónde intentarnos para que caigamos siempre, ¿no?, en esos pecados de nuevo. Entonces vemos, ¿no?, que como cuando uno se aleja del Señor, nuevamente, ¿no?, empieza a resurgir esas cosas que antes nos gustaban, que adorábamos tanto, que teníamos tanto, ¿no?, y que nos complacíamos y nos sentíamos, y a veces nos gustaba esos altares, esos ídolos, en el sentido espiritual, hablándolo, ¿no?, y cómo nos deleitamos a veces en ciertos pecados, y se empiezan a levantar, es verdad, hermanos, cuando uno se aparta un poquito de Dios, ¿no? Y eso es lo que creo que Josías hizo, algo precioso, algo tremendo, ¿verdad?, que eso le da la gloria a Dios, como lo primero que hizo es limpiar y derribar, ¿verdad?, todo aquello, ¿no?, como otros reyes que hubieron anteriores, que le precedieron a él y que hicieron lo recto delante de Dios. Hubieron otros que no, pero aquellos que realmente eran temerosos de Dios, ¿verdad?, siempre van a hacer y siempre lo posible por hacer lo que es todo lo que es con equidad, ¿no?, todo lo que es de justicia, que le da la gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando vemos que nuestras vidas se empiezan a descuidar, vamos a hacer lo posible, ¿no?, por buscar de nuevo a Dios siempre que lo podamos hallar, y que en algún modo podamos hacer lo recto delante del Señor. Primeramente, pedir perdón, arrepentirnos, como
como hizo, ¿verdad?, Josías. Él se arrepintió, ¿verdad?, e hizo que el pueblo entrara en un pacto sagrado para con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. En muchas ocasiones tenemos que pedirle perdón a Dios por a veces las cosas cuando quizás nos desviamos un poquito la mirada del Señor. Y cuando desviamos nuestra mirada un poquito del Señor, pues a veces siempre tenemos que pedirle perdón, porque de algún modo, como no somos perfectos, de algún modo siempre vamos a estar fallándole y de algún modo siempre vamos a estar pecando en mayor o en menor medida. Pero cuando te alejas y nos alejamos un poco de Dios, es verdad que los pecados se van a incrementar y van a ser mayores. Por lo tanto, siempre debe haber un arrepentimiento, sobre todo cuando es un pecado un poco grande, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, genuino y que nos lleve a quebrantarnos delante de Dios, a decir: Señor, te pido perdón porque lo que he hecho no está bien, tú lo sabes, he quebrantado tu ley, he quebrantado tus mandamientos, quiero de nuevo, Señor Dios mío, volver hacia ti en fe y en arrepentimiento y en obediencia. Amén. Que Dios nos ayude a que podamos ser fieles a Dios, que no tengamos que permitir que el Espíritu Santo se contriste en nuestras vidas y dejar que nuestra carnalidad se levante y dar deleites a la carne, ¿verdad? Así que vamos a hacer guerra en el nombre del Señor y vamos a ponernos las manos a la batalla, ¿verdad? Y nada, simplemente plantar cara al diablo, someternos primeramente a Dios, como enseña Santiago capítulo 4, verso 7, someternos a Dios y cuando venga el diablo poder plantar la cara para que tenga que huir de nosotros, ¿verdad? Salir victoriosos en el nombre de Jesús. Bueno, pues hasta aquí este audio, espero que os haya gustado. Si es así, denle un like, compártalo y si no se ha suscrito a mi canal, suscríbase. Que Dios le bendiga mucho y hasta el próximo audio o al próximo vídeo que Dios mediante estaremos subiendo. Muchas bendiciones, un saludo.